Cuando era chico, mi madre salía al patio para calcular cuánto abrigo iba a hacerme cargar a mí durante todo ese día. A veces incluso mirar por la ventana y tocar el vidrio le alcanzaba para obtener el veredicto. En ese caso, su termómetro era la mano. No es el mejor sensor, le dirían los metrólogos. Entonces, ¿cómo se mide esa energía que está en todas partes y no se ve, pero se siente? Si alguien pregunta qué es la temperatura, cualquier persona diría que se trata del frío o del calor. En realidad guardan una relación cercana, pero no son exactamente lo mismo. Para empezar, en la actualidad los físicos dejan el frío y el calor del lado del lenguaje cotidiano, de lo subjetivo, y utilizan el concepto de energía térmica. Tiene su lógica. Cada uno de los trozos de carbón que agrego en la parrilla va a intercambiar una cantidad de energía térmica con el medio, algunos más, otros menos. Pero lo cierto es que la energía térmica que libera la combustión va a provocar la agitación de los átomos de las brasas. Calentar es aumentar la intensidad de agitación de átomos y moléculas. Enfriar es todo lo contrario, disminuirla. Entonces, la energía térmica o la cantidad de calor es una magnitud extensiva porque depende de la cantidad de masa de un cuerpo. Por eso, cuanto más carbón agrego, más cantidad de calor se produce. Ahí ya tenemos una diferencia con la temperatura, que es una magnitud intensiva. ¿Pero qué significa que la temperatura es una magnitud intensiva? Vamos a verlo en la práctica. Para hacer una gelatina se necesita una taza de agua hirviendo y una taza de agua de la heladera. Simple. Aunque se puede complicar un poco si queremos mezclar dos colores de gelatinas distintas. Comprobamos que el termómetro indica la misma temperatura en las dos gelatinas. Para confirmar que es una magnitud intensiva, solo nos queda mezclar los dos contenidos en un bol. Y volvemos a medir. Lo que sucede en este caso es que la cantidad de agua es mayor y la temperatura no se modifica. Entonces podemos decir que una magnitud es intensiva cuando su valor no depende de la cantidad de materia del sistema. La temperatura es una magnitud intensiva que adquiere un mismo valor en dos sistemas o cuerpos que se ponen en contacto térmico entre sí. En ese contacto se intercambia energía y ambos sistemas alcanzan un equilibrio térmico. Confirmado, la temperatura es una magnitud intensiva. Pero ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de la temperatura? Para medir el valor de la temperatura se necesita una unidad. Por eso, el Sistema Internacional de Unidades, el SI, establece que la unidad de medida de la temperatura termodinámica es el Kelvin. Pero también se puede medir en grados Celsius. La escala de Celsius es más utilizada para expresar las temperaturas de uso cotidiano, como la temperatura del aire, o de dispositivos domésticos, como la del horno o la del aire acondicionado. También se usa en ámbitos científicos y tecnológicos, aunque en muchos casos resulta obligado el uso de la escala de Kelvin. Medir la temperatura nos parece normal, cotidiano, o parte integral del funcionamiento de algunas industrias, pero es una práctica que tiene su recorrido.
la historia de la humanidad, el desarrollo de la medición de la temperatura fue lento. Pasaron más de 1500 años con pocos adelantos. Fue recién en el siglo XVI cuando los estudios dieron un salto de la mano de uno de los más grandes, Galileo Galilei. Él decía: la matemática es el alfabeto con el que Dios escribió el universo. Tal vez por esa razón haya creído alguna vez en la necesidad de adjudicar un valor numérico a cada estado, desde lo frío a lo caliente. En su laboratorio juntó un balón de vidrio con un tubo y un recipiente con líquido para observar qué fenómeno se producía con los cambios de temperatura. Primero calentaba el aire que contenía el balón. Y luego sumergía el tubo del lado de su extremo libre en el recipiente con líquido. Galileo advirtió que el agua ascendía por el tubo cuando la temperatura del aire descendía al valor ambiental. Así se dio cuenta de que para medir los distintos grados entre el frío y el calor, hacía falta un intermediario que se modificara. El gran maestro estaba protagonizando en su época la historia de las mediciones en temperatura. No hay otro camino. A la temperatura se la conoce solo por sus efectos. La temperatura se mide a través de alguna propiedad termométrica que tiene la sustancia con la que está hecho el elemento sensor de un termómetro. El mercurio es un metal que tiene la propiedad de contraerse y dilatarse según varía la temperatura. Lo de utilizar el mercurio para medir la temperatura se le ocurrió al holandés Daniel Gabriel Fahrenheit en 1717. El físico fue el primero en producir un termómetro estable. Pasó a la historia por sus aportes a la termometría y también se lo recuerda por la escala que lleva su nombre. El mercurio se mantiene líquido entre los menos 38 y los 356 grados Celsius y es bastante sensible a las variaciones de temperatura. Además es opaco, cualidad que facilita su lectura. Julio Cortázar, en su maravilloso Manual de Instrucciones, debería haber incluido los pasos que se deben seguir para medir la temperatura. No se le ocurrió, aunque esto tiene su técnica. Hay que verificar que exista un buen contacto térmico, esperar el tiempo necesario y comprobar cuál es el grado de incertidumbre del dispositivo que vamos a utilizar. La técnica indica que si usamos el termómetro de líquido en vidrio, el bulbo en donde se encuentra el mercurio debe ponerse en contacto con la piel, lo cual va a provocar que el metal se dilate. Hay que darle tiempo. Lo más importante es que exista un buen contacto entre la piel de la axila y el termómetro. Una aclaración. En este caso se llega a un equilibrio térmico, donde finalmente solo se modifica la temperatura del termómetro. Los termómetros se diseñan para que sea el sensor el que intercambie energía térmica y para que a su vez perturben lo menos posible la temperatura del cuerpo, alimento u objeto que se está midiendo. En este caso, el mercurio avanza por el capilar de la varilla, que tiene marcada la escala graduada. Allí alcanza el valor de la temperatura corporal. Es el resultado de la medición. Aunque el mercurio se presenta como el metal ideal para medir temperatura, hay muchos países que prohíben su comercialización. Las razones no se relacionan con sus propiedades termométricas, sino con la salud. El mercurio es un contaminante peligroso que posee efectos neurotóxicos.
En su reemplazo, hoy se venden termómetros que utilizan otros metales, o los clínicos eléctricos y el termómetro óptico, que detecta la radiación que emite la cavidad del oído del cuerpo humano. Excepto el termómetro óptico, que mide por radiación, los demás son llamados termómetros de contacto, porque esa es la condición para medir la temperatura de un cuerpo. Existen termómetros de mercurio que, con modificaciones, pueden medir temperaturas que van desde los menos 200 a los 600 grados Celsius. También hay termómetros especiales para medir valores superiores. Hay otros que miden pequeñas diferencias. Existen también termómetros que miden el valor mínimo, otros que miden el valor máximo y un tercer tipo que mide ambos. Cada uno tiene su terreno de influencia. Pero medir temperatura no siempre es un proceso tan sencillo como medir la longitud de una columna de mercurio por la comparación con una escala. Existen también otros mecanismos más sofisticados. Es el caso del termómetro de resistencia, que utiliza como propiedad termométrica la variación de la resistencia eléctrica de algunos metales o compuestos metálicos al exponerlos al cambio de temperatura. En las siderúrgicas, con los plásticos, los alimentos, en el área de los farmacéuticos o en la salud. Existe una gran variedad de termómetros e industrias en donde se utilizan. Lo importante es elegir el apropiado para la medición que se va a realizar. Por ejemplo, si quiero medir la temperatura de un objeto que sabemos que está por debajo de los menos 50 grados Celsius, no es conveniente utilizar un termómetro que contenga mercurio puro en vidrio, porque a esa temperatura el mercurio se habrá solidificado y el termómetro no funcionará. En la industria alimentaria, la medición de la temperatura es parte indispensable del proceso de producción. Para preservar a los alimentos de las acciones físicas, químicas y biológicas, es necesario que sean preparados o tratados con determinadas condiciones de tiempo y temperatura. Acá adentro hay un sensor. En este momento el queso está a 85 grados Celsius. Con este tipo de sensores, la temperatura se puede medir con una incertidumbre de solo algunas décimas de grados Celsius. Pero, ¿a qué se refieren los metrólogos cuando hablan de incertidumbre? Se trata de un valor numérico que representa el grado de duda que se tiene sobre el resultado. En metrología, la incertidumbre es parte del proceso de medición y hay que calcularla. Y según el valor de la incertidumbre con el que mide un termómetro, se puede determinar si es el adecuado para medir la temperatura de un proceso o si hay que elegir otro. Un ejemplo. El proceso de pasteurización, conocido como HTST o pasteurización relámpago, es un proceso térmico aplicado a los alimentos para reducir las poblaciones de bacterias. Mediante este método se aplica una alta temperatura durante un corto periodo de tiempo. En el caso de la leche, se expone a una temperatura de 72 o 75 grados durante 15 segundos. Estos valores de exposición son establecidos por las autoridades sanitarias de cada país. Ni más ni menos. Entonces, ¿qué sucedería si la incertidumbre en las mediciones superase los 2 grados Celsius? En ese caso, si el termómetro marcase 73 grados Celsius, dudaríamos si en realidad estamos exponiendo la leche a mayor temperatura de la que corresponde o a una menor. Si la temperatura fuese menor, algunas bacterias de la leche nocivas para la salud seguirían vivas, pero si fuera mayor, podrían deteriorarse algunos de sus nutrientes. Medir mal la temperatura, entonces, puede dar como resultado una calidad no deseable en los alimentos o grandes pérdidas en la industria del combustible. El volumen de la nafta y del gasoil
varía con la temperatura en aproximadamente un 0,1% por grado Celsius. En Argentina se comercializan aproximadamente 11,3 millones de metros cúbicos de combustible por año. Esto haría una diferencia de más de 100 millones de pesos al año. Como siempre, las mediciones tienen su incidencia en la vida real. Por esa razón, los metrólogos trabajan constantemente para lograr resultados confiables. Y su gran aliado es la tecnología. Este aparato parece simple, sintético, hasta vulnerable. Sin embargo, es esencial en una industria tan importante como la siderúrgica. Imaginemos por un instante qué sucedería si utilizásemos un termómetro de vidrio para controlar las altas temperaturas de los hornos de metales. No resistirían los 1600 grados Celsius, por supuesto. Y a primera vista, uno afirmaría que ningún termómetro de contacto serviría en esta industria. Sin embargo, la tecnología siempre nos da sorpresas. Este es un termopar o termocupla. Se usa para medir la temperatura luego de las imponentes coladas, cuando el metal se encuentra fundido. Son dispositivos que responden a la temperatura por medio de una señal eléctrica que generan y pueden ser medidas por instrumentos electrónicos que a su vez podrían estar conectados a una computadora para realizar la medición de forma automática. El termopar puede medir temperaturas de hasta 2000 grados Celsius, pero a veces se necesita otro tipo de dispositivos y otros fenómenos. Emiten radiación todos los cuerpos que tienen una temperatura mayor a 0 Kelvin o menos 273 grados Celsius, su equivalente en la escala que coloquialmente se conoce como escala Celsius. Y la intensidad de esa radiación se puede medir a través del termómetro de radiación. Este termómetro tiene un sistema óptico que capta parte de la radiación que emite el cuerpo y la envía hacia un detector que lo traduce en un valor de temperatura. En la industria siderúrgica se utiliza cuando la temperatura es tan alta que el operario corre peligro si se acerca. También resulta práctico cuando se mide una pieza en movimiento, como en el proceso de laminado. Los termómetros de radiación se usan además en otras ramas de la producción o en los procesos de control de calidad. Y fuera de las industrias también, como en incendios de baja intensidad en bosques o a través de las cámaras termográficas que detectan tumores o síntomas respiratorios agudos. Incluso después de una catástrofe se han utilizado cámaras termográficas para detectar a distancia la presencia de vida entre escombros. Estos termómetros, los de radiación, y todos los otros tipos de termómetros deben estar correctamente calibrados. En Argentina, el organismo que funciona como proveedor de la referencia de temperatura es el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que garantiza que se respeten los parámetros internacionales de medida. La celda de agua, del punto triple del agua. Adentro de esta celda coexisten los tres estados del agua: líquido, vapor y sólido. Pero ¿cómo se define el Kelvin, la unidad de temperatura termodinámica? Todo parte de esta celda, que no es cualquier celda. Por muy extraño que parezca, las sustancias pueden coexistir en más de uno de sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso. La coexistencia de las fases de un mismo elemento es un fenómeno que se produce a temperatura constante. En el agua, la coexistencia de sus tres fases ocurre a los 0,01 grados Celsius o 273,16 Kelvin. No es magia, es agua. Es el punto triple del agua.
la referencia física por excelencia que se toma para medir la temperatura. Y ahora vas a ver cómo va bajando el valor de resistencia. Y la definición de la unidad de temperatura, el Kelvin, está directamente relacionada con la realización de este punto. El Kelvin, la unidad de la temperatura termodinámica, es la fracción de 1 sobre 273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple de agua. Como sucedió con otras unidades del Sistema Internacional de Unidades, los metrólogos intentan desligar al Kelvin de una representación material para asociarlo a una constante física. El tiempo dirá, y seguramente dirá pronto. La temperatura se relaciona rápidamente con el calentamiento global y sus consecuencias. El registro de mediciones en estaciones meteorológicas es relativamente nuevo. Se inició hace aproximadamente 130 años. Y el uso de satélites lo es aún más. Comenzó recién a fines de los 70. Los satélites llevan sensores de microondas, un tipo de termómetros de radiación que realizan mediciones de temperatura en la parte baja de la atmósfera. Los dispositivos reciben la radiación que luego traducen en temperatura para estudiar la atmósfera. Durante el siglo XX, la temperatura global aumentó 8 décimas de grados Celsius, de las cuales 5 de ellas ocurrieron en las últimas 3 décadas. Hay quienes sostienen que si la temperatura en el mundo aumentara solo 2 grados Celsius más, desaparecería el casquete polar de la Tierra. Derretimiento de los hielos, crecimiento del nivel del mar, avance de enfermedades tropicales infecciosas. Las consecuencias del cambio climático se sienten, son noticia y nos preocupa a todos. La tarea de los metrólogos también está relacionada con las mediciones del calentamiento de la atmósfera. Se encargan de cuidar tanto el proceso de medición, que incluye la trazabilidad o control de los termómetros, como el cálculo de la incertidumbre de los resultados. Seguramente la mayoría de las personas, antes de salir cada mañana, lo primero que hacen es averiguar la temperatura ambiente. Un dato de la vida cotidiana. Pero medir la temperatura hoy es también un eslabón fundamental en el desarrollo de la industria, cada vez más sofisticado. Detrás de la tecnología que avanza están los metrólogos, que miden, controlan, calculan y vuelven a medir. La clave: conocer la temperatura en su punto justo. Ni 1 grado Celsius más, ni 1 Kelvin menos.